Muy buenas tardes, distinguidos docentes y respetable Magíster Wiwi. Bienvenidos nuevamente a esta su sala virtual. Quiero iniciar este último módulo de la primera parte del diplomado, dirigido a todos los docentes, dándole gracias a Dios por tenernos aquí reunidos de manera virtual, con salud y llenos de bendiciones. Hoy concluimos la primera parte del diplomado en Innovación en Educación Superior, con 50 horas de trabajo, contando las actividades sincrónicas y las actividades asincrónicas. Las conferencias han sido abiertas a todos los docentes que deseen participar y se han enviado los diplomas correspondientes por correo electrónico por conferencia. Y a los docentes que, aparte de haber participado en las conferencias, realizaron las actividades programadas en Classroom, serán acreedores al diploma que será enviado próximamente, a la brevedad, donde se acreditan las 50 horas de trabajo. En el mes de julio continuaremos con la segunda parte del diplomado, deseando que sigamos con este entusiasmo de aprender más sobre nuestro quehacer docente dentro de lo que es la innovación en la educación superior. Antes de iniciar con la conferencia, deseo que dediquemos esta actividad que a propósito fue programada para el día de hoy como parte de la celebración del Día del Maestro, que es mañana 25 de junio, así como un homenaje a la memoria del maestro Bayardo Arturo Mejía Monzón, quien fue llamado ayer por la madrugada a la presencia del Señor, recalcando que Guatemala, la Universidad de San Carlos y nuestra Facultad de Odontología perdió a un gran educador, hombre de gran corazón, carismático, quien dedicó su vida y la educación a matemática y a la formación de miles de estudiantes y docentes universitarios. Pues, ¿quién fue Bayardo? Bayardo fue ministro administrativo del Ministerio de Educación en el periodo 2000-2004, exdirector general de docencia y actualmente era miembro del Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Posgrado CEP. También era integrante del Consejo Editorial de la Editorial Universitaria e integrante de la Asesoría Pedagógica de Docencia de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y con nosotros, los docentes de la Facultad de Odontología, trabajó muy de cerca desde hace muchos años, con ese cariño que le caracterizaba realizar su trabajo. En la Comisión de CICEBAES trabajó apoyando en el diagnóstico de nuestra facultad y nos brindó también múltiples conferencias, entre las que podemos mencionar las más recientes, que estuvo impartiendo la inauguración del curso dirigido a los docentes y organizado por el Departamento de Educación Odontológica titulado Cómo elaborar exámenes escritos, que fue el miércoles 26 de febrero del año pasado, previo a que iniciara la pandemia. Y este año, durante la pandemia, a través de la plataforma Zoom, nos brindó sus conocimientos en 3 conferencias. La primera, el jueves 8 de abril, con el tema Objetivos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Superior. La segunda, el jueves 20 de mayo, con el tema Las 5 mentes del futuro. Y la última, el jueves 3 de junio, con el tema La mediación pedagógica. Una semana antes que se contagiara con este covirus. El 13 de junio comenzó a complicarse con bronconeumonía, por lo que el 16 de junio fue entubado con pronóstico reservado y ayer por la madrugada fue llamado a la presencia de nuestro Señor. Y aquí quiero mencionar las palabras que Marielita nos mencionó en un chat. Nadie sabe nuestro tiempo aquí en la tierra, pero sabemos que nunca va a ser suficiente para la misión
que Dios nos encomienda. Bayardo dejó un gran legado, compartió conocimientos, se entregó con amor y definitivamente Dios lo llamó a su presencia. Misericordiosísimo Jesús, dale su descanso eterno, dulce corazón de María, sea su salvación. Ahora, en un minuto de silencio, veamos un video sencillo, pero hecho con mucho cariño en homenaje al maestro, con el fondo de las notas musicales de la marimba que le encantaban a Bayardo. Colegas, como siempre, id y enseñad a todos. Bueno, y el video concluye con su voz y con esas palabras que él siempre utilizaba al concluir sus conferencias. Ir y enseñar a todos. No olvidemos como docentes que somos. Gracias, maestro Bayardo Mejía, por todos sus aportes a la educación en Guatemala y por haberlo hecho con pasión y amor. Para iniciar la conferencia de hoy, dejo en el uso de la palabra, entonces, al asesor del programa de formación docente de la Unidad de Planificación y Desarrollo Académico de UTEA, al doctor Juan Fernando Guerrero. Juanfer, la audiencia es toda suya. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros, profesores. Muy buenas tardes, maestro Wiwi. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio de formación docente y de educación. Pues para comenzar, pues quisiera presentar al maestro Wiwi. Él es Luis Alberto Wiwi, es licenciado en Psicología por la Universidad Rafael Landívar. Ha sido catedrático del curso Magix Landivariano, el curso Vida y Salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. También ha sido catedrático del curso de Psicoética y catedrático del curso de Semiología de las Conductas Psicológicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Da Vinci y coordinador de área formativa de la Pastoral Universitaria de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenido, Wiwi, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y siempre pues en la virtualidad, aprovechando esta tecnología que nos une, ¿verdad? Y pues la audiencia es toda tuya y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanfer. Buenas tardes a todos y todas. La primera pregunta que voy a hacer es la pregunta obligatoria. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho o no? Sí, Wiwi. Sí, perfecto. Bueno, pues iniciamos recordando a uno de los grandes. Creo que de una u otra forma todos los que nos topamos con el maestro Bayardo Mejía en alguna cátedra, en algún momento, en alguna circunstancia, pues nos llevamos un grato recuerdo de él. Así que pues esta conferencia va dedicada al maestro Mejía. Y antes de empezar, yo también quiero dedicar personalmente
porque la verdad es que por estos días me pongo muy nostálgico. En algún momento podríamos hablar de la depresión estacionaria. Estos días son como muy nostálgicos para mí. Yo también quiero dedicarle este pequeño encuentro con ustedes hacia dos personas, dos personas que marcaron mucho mi educación. La primera es mi maestra de preparatoria, Marisela de la Cruz Salguero, a quien tengo en el corazón, porque fue la primera maestra que creyó en mí, porque fue la que me enseñó, después de mi mamá, que ayudó mucho, me enseñó las primeras letras y me enseñó a leer y a escribir. Y me recuerdo que lo primero que también me enseñó fue a cantar las primeras estrofas del himno nacional, cosa que no he olvidado, dicho sea de paso. Y la segunda quiero dedicarle también a mis Telma Medina de Carrera, que fue mi maestra de matemáticas y de sociales en los básicos, porque ya lo voy a comentar un poco más adelante. Ella creyó en mí prestándome el primer libro que leí por placer. Y de allí para acá me convertí en un devorador de libros. Creo que a veces la fantasía nos salva de la realidad. Dicho esto, me gustaría escuchar a qué maestros recuerdan ustedes, que ustedes digan, este maestro o esta maestra la llevo en el corazón. Me gustaría escucharlos o me gustaría leerles. ¿A qué maestro les formó, o sea, les dejó una huella tan grande que hoy por hoy les recuerdan todavía? Les escucho y les leo. Puede ser alguien del colegio, de la escuela, del instituto, un profesor de la universidad. ¿A quién recuerdan? Buenas noches, maestro. Aquí le saluda Mariela. Buenas noches, doctora. La verdad es que yo recuerdo a una maestra de quinto año, bueno, a varios, pero especialmente a la maestra de quinto año porque realmente sabía hacer la diferencia. Nos daba a la chucha, nos daba inglés, artes plásticas. Ella luchó porque hiciéramos un mural, pintamos todas las paredes del colegio, no importa como bonitas o no, pero las dejamos plasmadas. Ella redactaba todos los folletos de las clausuras en inglés, nos hizo que nos aprendiéramos las canciones de Navidad y marcó eso porque era artística. Cada trabajo que usted hacía de artes, ella lo plasmaba le decía, se va a exposición, se va a exposición. Entonces todo el mundo se incentivaba con eso. Realmente marcó la diferencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Aquí en el chat, la doctora, bueno, el doctor Marco Vinicio menciona mi profesora de primaria Mercedes Morales Prado. La doctora Cervantes menciona mis padres, mi papá me enseñó a leer y mi mamá me hizo el hábito de la lectura. Yo creo que eso, quienes tuvimos ese privilegio, hay que darles gracias a esos maestros, ¿no? Juan Fernando menciona, yo recuerdo a Miss Gladys, mi maestra de inglés en el colegio. La doctora Castañaza, a mi maestra de cuarto año de primaria. Aprendimos fracciones con pasteles reales y después nos los comíamos. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! La doctora María Eugenia Castillo, a la profesora Mirna de Acevedo y Orlando Falla en el colegio, y en la universidad al doctor Gustavo Leal. En el colegio a la señorita Elena Berché. Elena Berché creo que marcó generaciones de generaciones con su método de enseñanza de la ortografía. Yo no la conocí, no me dio clases ella, pero utilizábamos su libro. Mi mamá, precisamente mi mamá, que fue mi maestra de español y de ortografía. Recuerdo a mi maestro de música en el colegio, nos enseñó desde Bach, Beethoven, Mussorgsky, no sé, hasta los Beatles y Mocedades. Muy bien, dice el doctor Sánchez. ¿Alguien más quisiera recordar alguno de sus maestros? Yo recuerdo precisamente en la primaria, ¿no? Creo que desde la primaria sabía a qué me iba a dedicar y creo que eso se lo debo a una de mis maestras, porque desde el principio de la vida sabía que habían cosas de psicología en mí y creo que esos son los profesores que marcan huellas. Y muchas veces, aquí con la pregunta con la que inicio y espero que sea con la que termine,
¿A cuántos de nuestros estudiantes nosotros también hemos marcado? ¿A cuántos de nosotros hemos marcado? Mi papá mi papá es exalumno del Colegio San Sebastián, y en el Colegio San Sebastián tuvo un profesor que es el maestro Gosman, Ricardo Gosman, y él siempre menciona, yo me hice maestro porque el maestro Gosman me enseñó a ser maestro. Entonces, vamos a empezar viendo un pequeño video, precisamente porque estoy como nostálgico, ¿no? Bueno, mejor empecemos ya. Bueno, vamos a empezar esta primera parte haciendo una dinámica. Ya hemos recordado a nuestros maestros, y como diría uno de mis maestros de vida, el padre Eduardo Valdés, quien fue rector de la universidad donde yo trabajo, ya hicimos memoria, y a partir de eso pues ya podemos compartir. Vamos a tener una pequeña dinámica. Fíjense que nosotros, los seres humanos, recordamos de formas distintas. Y yo voy a poner extractos de ciertas canciones. Y quiero que por favor las escuchen. Si ustedes las han escuchado, se las saben o les recuerda algo esa canción, por favor, levanten la mano o ponen un emoticón para que yo sepa que esta canción les ha generado algo. ¿Estamos? Muy buenas tardes, doctora Villatoro. Vamos a empezar escuchando esta canción. Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidarlo, no, no, no. Las horas vacías. Voy a cambiar. ¿Esta? ¿Les recuerda algo? Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¿Cambio? Hoy corté una flor, Y llovía, llovía, esperando a mi amor. y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Muy bien. Fíjense que me voy a cambiar de red por si me desconecto un ratito porque me está tirando señal. Mientras tanto, me gustaría escucharles qué es lo que les recordó, qué evocaron estas canciones en este momento. ¿Alguien quisiera compartir qué se recordaron o qué pasó por su mente en este momento? Fines de semana con mis papás, mi juventud, dice la doctora Cervantes. A mi papá dice el doctor. Buenas tardes a todos y todas. También mencionan a doña Edith, ¿verdad? Nos enseñó mecanografía. Como que no era de nuestro tiempo, dice la doctora Reynoso. Mi niñez, dice el doctor Popol. Nuestra época, dice. De nuestra época. Ah, ok. Las sobremesas en la casa de mis papás. Mi infancia y la familia. Mi infancia a mis padres y hermanos. La radio de la época, ¿no? O sea, la FM, no vamos a decir el nombre, pero mi niñez, dice. Ok. Me voy a desconectar un ratito. ¿Me dan un chance?
Ahí está. ¿Me oyen? Sí, se le escucha. Sí, se oye. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar otro salto y vamos a escuchar este otro tipo de música. Vamos a ver si nos suena más. Vamos a cambiar de época. Vamos a cambiar de época. Muy bien. ¿Cambio de época? Ah, no, aquí, les puse un concierto. ¿Está así? ¿La ubican? Adolescencia, John Travolta, Wham, sí. Vamos a ver esto. ¿Ubican esta? Esta ya es un poco más ochentera. El mejor cantante de todos los tiempos, ¿dice? Ok, voy a leer los comentarios para ver. Dice, a Lobo Vázquez, ok. El doctor Dahinten menciona tiempo de cine. Cuando iba en el carro con mis tíos, íbamos a echar un colazo. Ajá. A Lobo Vázquez, menciona la doctora Reynoso. Mi juventud, dice la doctora Castillo. A mi hermano de fiesta con sus amigos. Muy bien. El colegio, las amigas, mi juventud y las fiestas del colegio. John Travolta y Wham, la adolescencia. Michael, infancia. Los repasos. Yo nunca fui a un repaso. Niñez increíble. Thriller. El mejor cantante de todos los tiempos. Totalmente de acuerdo. Mi hermano mayor y sus puertas en la sala de la casa, dice el doctor. Ok, bailar, Billie Jean, Michael Jackson. ¿Es Freddie Mercury? No, es Michael Jackson. Es el segundo mejor. El segundo, entiendo que el primero es Freddie Mercury. Ok, vamos a dar un salto cuantitativo, vamos a dar un salto de generación y vamos a escuchar a ver si esto nos suena.
El cantante favorito de mi esposa, dice, ok. Mi preadolescencia, el Sol de México, la serie. La última canción de hoy. ¿A quién le suena esta canción? Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Yo no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la Esta creo que es la canción más reciente que les voy a poner, que es la canción de Tusa, ¿no? Esa fue un hit hace poco. Y aquí les menciona la doctora Hernández, mi sobrina, Carol G, canción de bodas, ajá, mi sobrina. Millennials, ni idea, dice, saber, mi hija, los 15 de mi sobrina, sí, claro, la prepandemia, buenas parrandas, la Tusa, sí. A ver, ¿qué piensan y qué sienten en este momento, ahorita que hemos hecho como un tour por varias generaciones o por varias épocas musicales? A ver, alguien que quisiera comentar. ¿Qué creen que tendrá que ver con todo el tema de hoy? ¿Alguien quisiera comentar cómo se siente al escuchar estas canciones? Doctor Orozco, ¿usted tiene la mejor la mano levantada o quiere compartirnos? Recuerdos, dice la doctora Cervantes. Previernes, dice el doctor Dahinten. Por cierto, el doctor Dahinten, tengo una familiar suya que es muy amiga mía. El doctor Sánchez Rosal menciona recuerdos. El doctor López menciona entró a nuestro mundo. Ajá. Ha pasado el tiempo, dice la doctora Ordóñez. La adolescencia en diferentes momentos o generaciones, dice Lau. Un cambio generacional, habla la doctora Cabrera. Diversos sentimientos, dice la doctora Hernández. Pienso que los sentimientos que generan en las personas la música, totalmente. Menciona la doctora Hurtado, la doctora Molina dice nostalgia. Se me quedó trabada la manita, ok. Mi hermana Lisbeth, sí, yo soy amigo de Lisbeth. La doctora Cervantes dice muchas emociones. El doctor García menciona emociones, felicidades y excelentes recuerdos. Si hubiera puesto rancheras me hubiera recordado otras cosas y lugares. Claro, claro. El doctor Argueta menciona falta José, Roberto Carlos y Camilo VI. Bueno, no dice Camilo VI, pero seguramente nos hizo falta Camilo VI, nos hizo falta José, con qué buenas canciones tenían estos cantantes, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que hice? Evocar una emoción. Creo que de una u otra forma la música es un buen recurso para evocar una emoción. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esto. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, muy importante, y es el tema de la psicología del aprendizaje. Jóvenes aprendiendo la era digital. Haciendo un poco de memoria, en la conversación pasada vimos cómo aprende el cerebro y cómo hay funciones cerebrales distintas, cómo se mueven, hijos de Luis Perales, dice el doctor Arias, totalmente. Ya tendremos oportunidad de hacer un karaoke, creo yo. Cómo las funciones cerebrales se dan a partir de las conexiones neuronales, cómo el cerebro ayuda a que el ser humano aprenda. Hoy vamos a enfocarnos no tanto en la función del movimiento cerebral, sino nos vamos a enfocar más bien en la parte emocional, en la parte psicológica, ¿no? Hoy veremos más a profundidad esta parte, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces,
Lo primero que vamos a hablar, y que aquí sí me gustaría que platicáramos y que por favor activen sus micrófonos y pudiéramos platicar, vamos a partir de un principio. ¿Cómo han cambiado nuestros estudiantes? Yo me imagino que muchos de ustedes se han dedicado mucho tiempo a la educación y han dado muchos años clases aquí en la Facultad de Odontología. ¿Qué cambios generacionales significativos han visto en nuestras diferentes generaciones? ¿Cuáles han sido esos cambios que se han dado? A ver, alguien que nos quisiera compartir, por favor. ¿Cuáles han sido estos cambios generacionales que hemos visto? Como experiencia, nosotros damos histología. Ay, los perritos van a molestar. Y no se preocupe. Antes usábamos constructos base, digamos, muy elementales, relacionándolos con comida. Y nosotros decíamos, miren el tejido conectivo, se mira como aquella capita que está encima de la pieza de carne entera, que puede ser un lomito y que ustedes ven que se ve tornasol y blanquecina y extensa. Y todos los estudiantes en la actualidad se quedan pensando algo así como, ¿qué es un trozo de carne entero? La carne ya viene preparada, viene cortada, viene rebajada, viene en bandejas o la comemos molida o en hamburguesa, pero ya ni siquiera el pollo viene en pieza. Ellos no han experimentado qué es ver un buche, por ejemplo, y entonces nos quitan parámetros para poder hacer esa base o constructo. Y tenemos que volver otra vez a plasticinas y tijeritas y volver a hacer toda esa parte que se ha perdido porque los estudiantes, por los avances tecnológicos y todo, ya no han tenido ese contacto como muy primitivo que teníamos antes de destajar algo, ¿eh? En efecto, muy bien, muchas gracias, doctor Interiano. Totalmente, o sea, vivimos en un mundo en el cual nuestros jóvenes lo tienen todo tan fácil, literalmente, o sea, no es una crítica que puede sonar a crítica y que puede tener un poco de dejo de crítica, pero lo tienen como todo tan digerido que ya hay muchas cosas básicas que nunca en la vida han visto. O sea, por ejemplo, nunca se ha visto un buche, que por cierto, haciendo un poco de memoria, usted sabía que yo siempre pensé que el buche era lo que se le inflaba a las palomas, hasta que mi mamá me explicó hace no más de 3 o 4 meses que era el buche. Cosas de niños, ¿no? Pero sí, tiene mucha razón, doctor Interiano. ¿Alguien más quisiera compartirnos? ¿Qué cambios generacionales han visto a lo largo de sus años de docencia? Muy buenas. Quisiera tardes, compartir algo. Por favor. Sí. Nuestra generación, mi tiempo, digamos, yo nací en 1954. Éramos de los que salíamos a jugar en la tarde, salíamos a jugar escondidas en la noche, jugábamos unos juegos de pelota que se llamaban matado, chiviricuarto, o sea, teníamos una actividad física bastante grande. Y hay un montón de evocaciones que se hacen de las generaciones de ese tiempo, que tomábamos agua de las mangueras de la gasolinera y que nos subíamos a los árboles, mientras que estas generaciones nuevas pues están más encerradas en su casa, están más metidas en la tecnología. Los juegos que realizan son de Wii, de Nintendo, por supuesto en redes, pero ya no es la misma interacción. Nuestros papás generalmente andaban trabajando y nuestras madres en la casa, y nosotros nos conocíamos con los vecinos, las mamás de los vecinos nos conocían a nosotros, y había una interrelación mucho mayor que la que existe ahora. Entonces siento que esa es una pérdida para la juventud, el tener esa limitación de comunicación y de salir, porque ahora están más metidos en el colegio, los horarios son un poquito más cargados y las tareas también son mucho más cargadas. Yo pienso de que se está exigiendo demasiado a los jóvenes y a los niños en el aspecto de la docencia, porque prácticamente les dejan una cantidad de tareas que no los dejan libres, y hace falta lo que es la diversión y la convivencia.
Totalmente. Tenemos una generación que sabe mucho de muchas cosas, pero que no domina ciertas cuestiones básicas como una comunicación asertiva, como temas de resolución de conflictos, como niveles de frustración. Yo no sé si ustedes lo han notado, yo lo noté con un curso que estoy dando ahora. Los patojos cada vez se frustran más, no saben cómo lidiar con la frustración. No sé qué opinan ustedes acerca de eso. Y muchas gracias, doctor Taracena, por su comentario. Totalmente de acuerdo. Nosotros los que crecimos, creo que tomando agua de las mangueras, tenemos un sistema inmune muy fuerte, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar lo que les acabo de mencionar? ¿No consideran ustedes que los patojos se frustran ahora con mayor facilidad? Yo creo que sí se frustran más, pero también nosotros somos culpables. Les hemos dado tanta retroalimentación positiva que definitivamente ahora la exigen. Ya no es grato tener una retroalimentación, sino que es necesario, digámoslo así. Y cuando uno no se las da, Claro. porque es obligación de ellos estar estudiando, pues no lo voy a felicitar porque sacó 61. Y entonces ellos se frustran porque no tienen ese éxito ni la palmadita en la espalda que le dijeron, lo estás haciendo perfecto. Y no, pues no es así. Y otra cosa que yo he notado en esta generación es que debido a las redes sociales, ellos tienen memoria de TikTok. Es un minuto viendo un tema, pasan al y a los 10 minutos vuelven a ver el que vieron hace 5 con otra persona y resulta que ya se les había olvidado y se vuelven a reír de la misma manera. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Y qué tanto viste? Y no me acuerdo. Yo me reí, se me quedó en el ratito y después, sí, ese sí ya lo había visto. Pero igual le pasa en las clases. Entonces, nosotros aparecemos ahora en la tecnología, tenemos 1 hora cada quien, ¿verdad? Entonces, nuestro TikTok dura 1 hora y cuando pasan al siguiente docente ya se les olvidó lo anterior. Y entonces, no sé, su esquema mental es como muy limitado, tiene pocas jerarquías, ya no saben a qué tiene más valor o qué tiene menos valor. Y como todo lo tratan igual, es como ver un programa de Discovery que pone la vida del Einstein a la par del asesino más grande del mundo, con 5 minutos de diferencia, y entonces los valoran igual. No tienen una jerarquización ni el esquema de valores se está conservando de la misma manera. En efecto, en efecto. Me encantó el ejemplo que utilizó, doctora, el ejemplo de TikTok, porque hace poco también descubrí TikTok, no se crean, viendo videos o sea, los chavos bailan lo mismo, o sea, son los mismos bailes, las mismas coreografías hechas por gente totalmente diferente. Y es como muy gracioso ver eso, ¿no? Ver esa noción. Doctora Hurtado, por favor, le escucho. Bueno, yo creo que uno de los cambios generacionales que a mí me preocupa en lo personal más es que cada vez yo veo menos, vamos a pintarlo de una manera no tan fea, menos respeto hacia las autoridades. Eso es algo que a mí en lo personal me frustra y eso que soy una docente joven. No sé si el resto de profesores lo nota, ¿verdad? Es algo que cada día es más difícil. Yo creo que lo mencioné en el curso anterior, hace un mes, que es muy difícil llamarle la atención porque en vez de uno tratar de incentivar llamando la atención, a mí, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, más de alguna vez me llamaron la atención y en vez de hacerme sentir mal y deprimida, yo dije, no, yo voy a mejorar, voy a cambiar, pero ahora es un insulto o es un problema con el que realmente es muy difícil lidiar. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor Hurtado. Sí, en efecto, aquí Lau menciona hay mucha comodidad y no les gusta esforzarse. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Muy bien, doctora Castillo, por favor, le escucho. Buenas tardes. Yo lo que quería comentar tardes, era el tipo de lenguaje. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. El tipo de lenguaje que lo comentó incluso el licenciado Morales en una conferencia en la universidad, que actualmente es monosílabo o de símbolos, ¿verdad? Como por la forma que se comunica ahora la juventud, casi la forma en que ellos se expresan ya es un lenguaje casi simbólico, ¿verdad? Una manita, una carita, un signito, cada vez se utiliza menos
pues, el lenguaje convencional, ¿verdad? Usted estructura frases y expresa el conocimiento de otra forma, ¿verdad? Eso es lo que a mí, el cambio más grande que he visto también. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora Castillo. Sí, totalmente la razón. Doctora Chinchilla, por favor. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Y yo creo que volviendo al tema de la frustración, que doctora, no le escucho, disculpe. También ellos leo con entretenidos. ¿Escucha? Ahora sí. Okay. ¿No escucharon la primera? No, yo no lo escuché, pero no sé si los demás compañeros lo escucharon. O yo soy el que está fallando. No la escuché. No se escuchó. Okay. Perfecto. ¿Me escucha? Sí, ahora. Sí, se escucha entrecortado. Yo creo que hay un problema de conexión. Sí, yo también creo que hay un problema de conexión. Me refería a hechos, niños que se están enfrentando una vez más temprana a frustración y que porque ellos están teniendo mucho acceso a juegos y a cosas con cuestiones electrónicas, y entonces muy fácilmente el hecho de perder, el no lograr escalar a la siguiente etapa del juego y todo, les hace enfrentarse y tener una reacción un poco berrinchuda y agresiva, digamos, hacia el aparato y a presentar mucha esa frustración con el hecho de no querer hablar y de encerrarse en sí mismos. Yo lo he observado en niños incluso de muy corta edad, desde los 3 años, y esto no es ajeno a nuestros estudiantes. Creo que se dan muy fácilmente por vencidos en muchas ocasiones, y en otras ocasiones recurren a la tecnología como salvavidas, aunque realmente no estén entendiendo lo que está sucediendo o el conocimiento al que deben de llegar, porque, digamos, solo les están acostumbrados a pasar etapas, y no necesariamente guardar de cada una de esas etapas un aprendizaje, sino únicamente tratar de llegar al punto en el que van a obtener el punteo final. En efecto, muy bien, en efecto, sí, totalmente, o sea, vivimos en una eterna competencia, se vive en una eterna competencia, a ver quién llega más lejos, quién tiene mejores resultados, quién es mejor, quién juega más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Gramajo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Fíjese que sí, estoy totalmente de acuerdo con la doctora, porque muchos hoy en día no les importa tal vez más las etapas que deben de seguir, sino que solo llegar al final de la meta o el punteo final, aunque eso signifique cortar caminos por otros medios, ¿verdad? Ese era mi único comentario. Excelente. El fin justifica los medios, ¿no? Y entre más fácil y más corto sea, mejor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y todas los que todos los que han compartido.
es muy importante que nosotros analicemos cómo están nuestros jóvenes. En la sesión anterior habíamos hecho un ejercicio muy similar porque es muy importante que entendamos que nuestra juventud está actuando de cierta forma porque muchas veces las generaciones que nos antecedieron nos enseñaron a actuar como actuar, ¿verdad? Yo escucho, por ejemplo, a mi mamá que trabaja en un colegio, escucho a las mamás que hablan con ella y le dices que yo no quiero que mi hijo sufra. Y a veces, con ese pensamiento de yo no quiero que mi hijo sufra y le voy a evitar el sufrimiento, lo que hacemos muchas veces es no darles a ellos mismos la posibilidad de manejar frustraciones, de manejar emociones, y a veces eso nos cae a nosotros en el aula, ¿no? Y por eso es importante el hecho de que nosotros reconozcamos o conozcamos principios básicos de la psicología del aprendizaje. Los procesos de aprendizaje son una constante en las personas. Todos y todas aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, yo sé que a todos nos tocó aprender a utilizar herramientas tecnológicas para poder enseñar. Tuvimos que buscar formas, hallar recursos en los cuales tuvimos que aprender a enseñar de una forma distinta. Nos tocó, sencillamente nos tocó. Vimos, por ejemplo, los que tenemos hijos o los que tienen hijos, vimos a nuestros pobres niños empezar con la misma dinámica de la educación virtual y utilizar estrategias de aprendizaje. Cumplir competencias de aprendizaje. Vemos que cada vez las personas tienen que aprender nuevos métodos, nuevos modelos, y no solo aplica en lo académico, no solo aplica en la universidad, no solo aplica en la enseñanza, aplica también en actividades cotidianas como aprender a manejar. O sea, yo me confieso delante de ustedes, a mí manejar no es que me encante, y decidí empezar a manejar ya un poquito adelantado en mi vida. O sea, pasé hasta los 20, 21 años sin saber manejar. Ya luego, pues, correspondió, pero por pura necesidad, no por puro gusto. Entonces, desarrollar esta competencia. Hay gente que a mi edad, porque yo soy el primero, quiere aprender a nadar. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, normalmente o naturalmente, los seres humanos siempre vamos aprendiendo algo nuevo. No solo en la infancia, sino también en la adultez. Nos enfrentamos a una gran diversidad de situaciones en donde ponemos en funcionamiento los procesos de enseñanza-aprendizaje a los cuales nosotros hemos tenido. Por ejemplo, yo me recuerdo, y lo hablaba con mi mamá un día de estos, porque pues yo tengo una sobrina de 4 años, y ahorita mi mamá está con la idea de que le quiere enseñar a leer, y a mí me parece una idea fenomenal. Yo digo, a esa edad pues hay que enseñarles a convivir y a relacionarse, pero también es bueno que desarrollen competencias de lectura y escritura. Y entonces ella lo primero que me preguntó como buena maestra es, ¿cuál fue el método de enseñanza con el que te enseñaron a leer y escribir? ¿Fue el método silábico o el método fonético? ¿Alguien de ustedes se recuerda cuál fue el método con que les enseñaron a leer y a escribir? ¿El silábico o el fonético, que eran como lo básico? O sea, ahora los patojos aprenden con el método Montessori y un montón de métodos nuevos, pero hasta hace unos 15 años los métodos eran básicamente 2. El fonético y el silábico. Silábico, sí, yo aprendí con el silábico, que es dividir las sílabas y a partir de la exposición de los símbolos entendíamos qué es lo que nos decían, ¿verdad? El silábico, creo que es el que la mayor cantidad de personas utilizamos. El silábico, que es S más I, esta sílaba dice sí. M más I, dice mi. M, A, ma. Entonces, este fue como el que todos utilizamos. El fonético es este símbolo, P, se pronuncia ese es el método fonético, ¿no? Y lo sumamos, y es como una especie de suma. Son como muy parecidos los dos. Y es importante que nosotros reconozcamos. Este fue un método. A esa edad era importante que nosotros reconociéramos y desarrolláramos esa competencia, ¿sí? Por su parte, que es la psicología del aprendizaje. Bueno, la psicología del aprendizaje es una rama de la psicología, una combinación, dice la doctora Melgar. Ay, miren, sí.
Sí, yo creo que también eso es muy, muy bueno, ¿no? La psicología del aprendizaje es una rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje del ser humano, donde se visualizan cambios conductuales de carácter transitorio o permanente, ¿sí? A su vez, se enfoca en el proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos. En Rusia, en la madre Rusia, existió un famoso científico, y yo creo que todos hemos conocido la investigación que este ruso realizó en unos perros. El famoso experimento de los perros de Pavlov. ¿Alguien se recuerda o alguien quiere comentar cuál era el experimento de los perros de Pavlov? ¿Alguien se recuerda? Pavlov se puso a los perros y observó que cuando les ponían comida salivaban, y posteriormente asoció eso con una campana y la comida. Entonces el perro hizo una asociación en que cuando sonara la campana, pues venía la comida y salivaba. Y posteriormente, pues solo le dejó la campanita y observó que salivaba. Exacto, Iván Pavlov empezó a investigar cómo funcionaba el aprendizaje en los perros a través de este estimulación de saliva mediante un sonido, cómo funcionaba el estímulo, ya eso le llamó un reflejo condicionado. Muy bien, me quitan las palabras y me encanta eso. Eso se le conoce como un reflejo condicionado. Hay un condicionamiento, se le pone una condición. Entonces, Pavlov dijo, ok, el ser humano aprende así, a través de condicionamientos. Luego se fue como especificando, y entonces se empezaron a ver que el ser humano, estos condicionamientos podrían estar basados a partir de premios o castigos. Y entonces se dividió el condicionamiento en condicionamiento clásico y en condicionamiento operante. Y entonces los seres humanos se empezaron a investigar cuáles eran las relaciones por las cuales los seres humanos aprendieron. Luego de estas investigaciones de Pavlov, se desarrolló la propuesta de la zona de desarrollo próximo y del andamiaje de aprendizaje a través del aprendizaje psicosocial. Y entonces esta propuesta investigativa, se me acaba de ir el nombre del expositor, exponía que el ser humano aprendía a través de observación e imitación. Y por último llegó Piaget, y Piaget, que es el maestro de la psicología del aprendizaje, empezó a ver que también estos condicionamientos dependían mucho de las emociones y dependían de lo que era verdaderamente significativo para el estudiante, ¿sí? Howard Gardner, y lo vamos a ver al final porque creo que es un tema muy importante en la psicología del aprendizaje. Howard Gardner después empezó a investigar sobre que el aprendizaje es significativo cuando aprendo de la forma más desarrollada de inteligencia que tengo. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, toda la psicología del aprendizaje tiene que ver en tratar de entender y de responder cómo aprende el ser humano, Y por eso les puse las canciones al inicio, porque probablemente me atrevería a decir que cuando les puse algunas canciones, muchos de ustedes las empezaron a cantar. Hasta yo, sobre todo yo, ¿verdad? ¿Por qué razón nos aprendemos una canción? Porque es significativa para nosotros, porque nos recuerda algo, porque evocamos recuerdos, porque la letra nos dice algo de alguna etapa de nuestra vida. Fue la primera canción que me dedicaron, o fue la primera canción que dediqué. Fue una canción con la cual que la bailé con mi primera novia o con mi primer novio. Me recuerda la época de colegio. Entonces, todo este bagaje es aprendizaje significativo. Evoca algo. Vamos a ver el chat. Albert Bandura. Muchas gracias, doctora Hernández. Sí, Bandura. Y saben que es lo peor, que lo puse en mi tesis. Albert Bandura es quien habló del aprendizaje por observación. Sí. Muchas gracias, doctora Hernández.
Entonces, nosotros nos enfocamos desde la parte de la psicología del aprendizaje al manejo de las cogniciones, es decir, del aparato cognitivo, o sea, del cerebro, y emociones que se maneja a través del hipotálamo, de la amígdala, de los estudiantes y los profesores, a lo que nosotros llamamos academia. Es decir, ¿qué es la academia? La academia es el conglomerado de profesores con estudiantes en donde se transmite un conocimiento. Cuando hablamos de academia, estamos hablando de profesores y de estudiantes. Cuando nosotros como profesores cuidamos nuestro modo de aprendizaje, cuando nosotros como profesores nos apasionamos por un tema, vamos a transmitir el conocimiento de un modo diferente a cómo sería si solo me toca darlo. ¿Por qué razón? Porque hay una impresión de carácter, hay una impresión de emociones en donde en gran medida, nosotros le ponemos impronta. Por ejemplo, cuando yo hice mis prácticas de educación en el profesorado, yo recuerdo que me pusieron a dar clases de historia y de idioma español. Y me recuerdo que les di clases a estudiantes de sexto de primaria. Y entonces, a mí algo que siempre me ha gustado es la mitología griega. Y entonces yo preparaba mis clases con una gran emoción. Cuando me tocó dar clases de idioma español, pues no me emocionaba tanto, no porque no me gustara, sino porque yo sentía que a la gente no les gusta aprender idioma. Entonces utilicé una estrategia, encontrar un modo de que a través de la historia aprendieran lenguaje. ¿Y cómo lo hice? A partir de las lecturas de los mitos griegos. Y la verdad es que yo considero que fue una experiencia exitosa para mí, pero también fue una experiencia exitosa para los estudiantes. Aprendieron a leer algo y a partir de eso entender qué es un artículo, qué es una proposición, qué son los conectores textuales. ¿Por qué razón? Porque utilizamos las estrategias desde nuestra parte emocional, no solo la parte cognitiva, no solo la transmisión de conocimientos, sino desde la parte emocional. Y eso es lo que cuida precisamente la psicología del aprendizaje, ¿sí? Y las teorías siguientes muestran cómo aprendemos, cómo incorporamos el conocimiento. Es precisamente ese elemento, el esencial de saber cómo enseñar, ¿verdad? Primero, que ya lo habíamos mencionado, la teoría del aprendizaje conductual. Lo que expresa esta teoría es que el proceso de aprendizaje se da a través de estímulos determinados que generan conductas determinadas. Es decir, de una u otra forma hay una conducta que queremos transmitir. Y esa conducta se da a partir de la corrección y estímulos que generan esta conducta. Si vemos, por ejemplo, el ejemplo de los perritos de Pavlov, ahí se está reforzando una conducta a través de un estímulo. Tocaba la campana, servía la comida, el perro salivaba. Skinner, en el famoso experimento de la caja con los ratoncitos y la comida, que gráfica, fíjense que de las cosas que estaba viendo esta semana lo expone Lisa Simpson en uno de los capítulos de Los Simpson. El ratoncito con un botón recibía comida y con otro recibía una descarga eléctrica. Lo mismo, el animalito, al animalito se le desarrolla una conducta. ¿Cómo lo hacemos desde la primera infancia? O sea, niño, si usted se porta mal, no va a tener helado en la noche, que sería como una forma de castigo, ¿sí? Que sería el condicionamiento operante. Si tú te portas bien, si logras tener 5 caritas felices en tus clases, el fin de semana te voy a llevar al súper a que me acompañes a comprar. Entonces el niño va a desarrollar, si me portó bien, me premian. Y así vamos moldeando conductas. O sea, vamos moldeando conductas. Y el ser humano se basa todo su aprendizaje a través de conductas. Estos jóvenes que aprendieron de esta forma de si te portas bien te premio, son los jóvenes que hoy tenemos en nuestros salones universitarios. Estos jóvenes que constantemente se les dio una retroalimentación positiva constante, son los jóvenes que nos van a exigir precisamente esa retroalimentación positiva, y que muchas veces el problema está
que no hay una retroalimentación, no hay una retroalimentación negativa, y por lo tanto, al no haber una retroalimentación negativa, lo que vamos a generar es un mayor o una menor disminución en el manejo de la frustración. Entonces, desde esa misma perspectiva, una de las grandes características que debería tener el aprendizaje conductual es precisamente generar no solo el moldeamiento hacia el premio, sino también el moldeamiento hacia el manejo de reforzadores negativos, como que me quiten algo, como que aprenda a vivir sin algo, como que desarrolle otras habilidades y otras competencias. No sé si me explico en esta parte, si alguien quisiera comentar algo o si alguien tiene algún comentario al respecto. Pienso que muchas veces lo que ocurre es que no está preparado el joven o el estudiante a afrontar sus problemas de manera personal. Digamos, yo lo he visto a nivel de colegios y a nivel de universidad. Digamos, en mi generación, yo fui a la universidad, yo elegí mi carrera, yo me inscribí, yo llegaba solito, yo ni siquiera entregaba cuentas de notas. En cambio, ahora veo que los estudiantes universitarios se presentan a la inscripción con sus papás, los papás están pendientes durante los periodos de clase, a veces los van a traer, están yendo a comunicarse con los profesores como que si fuera colegio de secundaria, de cómo van y que por qué falló y que por qué perdió, mientras que antes no se daba eso, uno tenía que afrontar sus problemas y ver de qué manera lo resolvía. Mientras que ahora los papás siempre quieren estar pendientes, intervenir y tratar de resolverle los problemas. Y eso, como hablaba anteriormente, el manejo de la frustración es cuando tienen que resolverle los problemas porque ellos no tienen la capacidad o no se les ha formado la capacidad de resolver los problemas. Exacto. Y muchas veces, o sea, a mí me da mucha risa porque esto es una anécdota real. Mi mamá dio clases en el Colegio Alinari durante mucho tiempo, hace muchos años cuando todavía existía, y una alumna. Pasaron los años y se volvió a encontrar a esta alumna cuando ella fue profesora de sus hijos. Y entonces, en un momento determinado, la alumna le dice, es que Miss, usted tiene que cuidar las emociones de mis hijos. Y mi mamá le dice, cuidé las tuyas cuando te trataba de corregir. Ahora te toca a ti corregir también las conductas de tus hijos. Porque no le puedes dar todo. O sea, tienes que aprender a que él también aprenda a desarrollar y manejar las frustraciones y manejar que él pueda resolver conflictos. Y esto es un nuevo método de aprendizaje, que es el aprendizaje a través de proyectos, en donde ponemos a los estudiantes a que desarrollen estas habilidades. O sea, es muy complicado muchas veces, pero creo que es un gran reto para nosotros el modelar o el aprender a modelar estas nuevas conductas, ¿verdad? Demos un paso más. La teoría del aprendizaje por observación, que es la propuesta de Bandura. ¿Qué es lo que decía Bandura? Él explicaba que el conductismo explicaba cierta forma, que toda la parte cognitiva pues está muy bien, pero que no explica suficientemente bien cuáles son los demás elementos que intervienen. ¿En qué momento sucedió esto? Sobre el tema de las actitudes de los patojos, doctora Melgar, y nuestra universidad lo permitió. Sobre la actitud de los patojos, pues fue algo que nos fue ganando. Creo que eso sería como digno de estudiar, ¿no? Muchas veces para tratar de evitar las frustraciones de nuestros hijos, porque nosotros, las generaciones anteriores, no sabían cómo utilizar o cómo manejar bien sus emociones, pues al final de cuentas
de no tener nada a tenerlo todo, nunca se ha llegado como a ese equilibrio, ¿no? Y esas actitudes, pues, las tenemos que ir moldeando, es el reto que nos debería quedar a nosotros, ¿no? Bien, entonces, Bandura exponía que no solo era la parte conductista, no solo eran cuestiones de conducta, sino que hay otros procesos de aprendizaje que son esenciales. Y él decía, el ser humano aprende por observación, Y voy a utilizar un ejemplo, el ejemplo de la manejada. En mi casa somos tres hijos de mis papás, somos 3 hermanos. Yo soy el más grande, tengo un hermano que se llama Alex, que es el mediano, que es el que tiene a mi sobrinita, y tengo una hermana pequeña que se llama Andrea. Mi hermano mediano nunca recibió clases de manejo, yo sí. Él aprendió observando a mi papá. Y él era el que en un momento determinado él agarraba el carro, él iba y venía, y yo pues era un quedado y yo no lo hacía. Él aprendió por observación, ¿sí? Mi hermana cocina muy rico, de verdad, mi hermana cocina muy rico. ¿Y cómo aprendió? Pues ha aprendido dosificando dosificando los menús a través de videos de YouTube, observando. Pues yo agarré el gusto por el idioma español observando a mi mamá, ¿no? O sea, con la pasión con la cual ella se expresa el idioma español, observación. ¿Cómo podemos saber nosotros qué tan fuerte es el aprendizaje por observación? La respuesta es muy simple. ¿Cuántas veces ustedes tienen actitudes, frases, dicen o hacen cosas igual que sus papás? ¿Alguien que me quisiera comentar? ¿Se han dado cuenta cuando les brinca el papá interno que llevan o la mamá interna con sus actitudes o con sus palabras? ¿Alguien quisiera comentarnos? Yo creo que es parte de la convivencia que se tiene con los padres y por eso es que hay actitudes y gestos que uno pues replica, ¿verdad? A veces inconsciente, pero se van quedando. Sí, a veces inconsciente. Y los patólogos lo dicen de una forma bien graciosa, doctora. Lo dicen, te convertiste en aquello que juraste destruir, ¿no? Y a veces así nos toca a todos. A ver, ¿a alguien más le ha tocado alguna experiencia? Somos un reflejo de nuestros padres. El espíritu aventurero nos decían, metan calzonetas y vámonos. Muy bien. Hasta me hice la imagen mental, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera comentar si se han dado cuenta? Yo tengo una experiencia que sucedió ayer en una de mis sesiones. Estaba yo en una sesión terapéutica, en una sesión virtual, porque era una sesión virtual. Mi paciente está en Francia, es guatemalteca, pero vive en Francia. Y voy a decir una mala palabra porque fue textual. Estábamos hablando y en una de esas, ella estaba en la sala y de repente aparece su niño de 2 años y entonces no sé qué fue lo que hizo, porque la verdad es que sucedió todo detrás de cámara. Y entonces mi paciente dijo la siguiente frase memorable. Arturo, si sabes lo que te conviene, te vas a sentar y te vas a tranquilizar. Se volteó a la cámara y dijo literalmente, ustedes ya saben qué palabra. Acabo de ser mi mamá. ¿Qué onda conmigo? Estoy siendo mi mamá. Estoy diciendo lo que mi mamá me decía. Y entonces ella empezó a matarse de la risa, pero era una risa sumamente nerviosa, pero decía, estoy repitiendo los mismos patrones que mi mamá me decía y que dicho sea de paso, no es que me encantara que me dijera, ¿sí? Cuando yo doy clases, a mí me sale mi mamá y mi papá, pero en 3 cuentazos, o sea, mi mamá tenía una frase, sí, tenía una frase que era así como, bueno, y ahora vamos a cambiar de color, como quien dice, vamos a cambiar el tema. Entonces, son como pequeños detalles que se nos van quedando. Aprendemos por observación. Y este tipo de aprendizaje, me parece a mí, no sé qué dirán ustedes,
Voy a contar hasta 3, dice la doctora Reynoso. Sí, y tronándote los dedos, ¿verdad? Sí, voy a contar hasta 3. O mientras usted viva en esta casa, o sea, he pasado, incluso uno de mis primos lo decía, pasé 25 años de mi vida queriendo repetir esta frase. Y todo esto, o sea, todo esto tiene que ver con la observación y con el repetir patrones y con la parte conductual, ¿no? Pero este tipo de aprendizaje, a mi modo de ver, es muy importante en carreras como las de ustedes. O sea, porque muchas veces nuestros estudiantes de odontología tienen que aprender precisamente por observación. Por observación. Lo que dicen los libros a veces es sumamente importante, nadie lo va a negar, pero si ellos no lo ven gráficamente, no lo ven textualmente, muchas veces se queda solo como en el discurso, no, a veces ni siquiera se puede entender qué era lo que mencionaba la doctora Interiano al inicio, ¿no? O sea, si pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿qué fue lo que utilizó, doctora? Sobre el trozo de carne. De la poneurosis y el tejido conectivo. Eso. Yo no soy odontólogo, me perdona, doctora. No, yo no sé de eso. Yo tampoco soy odontóloga. Ah, ¿de verdad? Ay, qué bueno. Ya la verdad que sí. Me siento ahora mucho mejor. Muchas gracias, doctora. Entonces, ese tipo de conexión, o sea, al verlo, se queda grabado mejor, de una mejor forma, ¿no? La teoría del aprendizaje constructivista, que es la que se centra en cómo los seres humanos van construyendo su aprendizaje a través de lo que es importante para ella. Es decir, nosotros aprendemos lo que nos gusta, lo que no, podemos decir misa, y la misa la puede decir el mismísimo Papa, que no se me va a quedar nada. Lo que se dice es nada. ¿Por qué? Porque yo no voy a generar conexiones neuronales. Si yo tengo interés en algo, construyo ese aprendizaje. Si yo tengo interés en algo, voy a relacionar, voy a generar intersecciones, voy a interactuar entre temas. ¿Para qué? Para conectar los temas y a partir de eso ir construyendo el aprendizaje. Utilizando el mismo ejemplo de la doctora Interiano, cuando yo veo la importancia de esto en todo el andamiaje de mi propio conocimiento, estoy construyendo el aprendizaje. Cuando yo ya soy capaz de ver al paciente, de tener al paciente enfrente y ver lo importante que es que yo le cuide, estoy construyendo el aprendizaje. De una u otra forma, los seres humanos, según la teoría de Piaget, construimos el aprendizaje en la parte netamente emocional, ¿Cómo lo podemos explicar de una forma que todos lo entendamos? Con los olores, con las texturas, con lo que observamos, con lo que nos hizo sentir algo. La teoría del aprendizaje constructivista tiene que ver mucho con el sentido y con la emoción. Y es tan importante, y los ejemplos que utiliza Piaget son tan simples, como por ejemplo, reconocer el aroma de la cocina de mi abuela. El recuerdo de la comida que hacía mi abuela. El recordar cómo y de qué forma la textura de las manos de mis abuelos. Entonces, ese tipo de circunstancias nos hacen construir el conocimiento sobre una base netamente emocional. Yo sentí algo y probablemente no vaya a completar la teoría. Pero sí me recuerdo cómo me sentí en ese momento y a partir de eso relaciono el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo guardo en la parte límbica, es decir, en la parte netamente emocional. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? La doctora Hurtado dice, feliz cumpleaños, doctora Reynoso. Pues ya le vamos a cantar el Happy Birthday, doctora. Feliz cumpleaños. ¿Alguien quisiera comentar algo?
¿no? Muy bien, continuemos. Y por último, otro que es también con otra técnica, otra teoría que es muy importante y sobre todo creo yo, en la facultad de odontología, es precisamente el ensayo y error. Es decir, el ser humano aprende a través de intentos, ya sean aprobados o intentos fallidos, ya sean cuestiones buenas o cuestiones no tan buenas, pero aprendemos a partir de el repetir experiencia. Doctora Melgar, sí, por favor, envíe la duda que quiera, doctora. Mientras tanto, también quiero contarles que hoy un personaje muy famoso de la Landívar está cumpliendo años. Si ustedes han escuchado alguna vez del Padre Galo, hoy es el cumpleaños del Padre Galo, hoy está cumpliendo 96 años. Así que para los cumpleaños de hoy, el día de San Juan. Y entonces, mientras la doctora manda su duda, tenemos que ser conscientes de que todos aprendemos de distinta manera. Todos guardamos la memoria de distinta manera. Y a partir de ello, nosotros desarrollamos nuestras habilidades para aprender y nuestra forma, la forma en la cual nosotros vamos desarrollando. No todos aprenden de la misma forma, ¿no? No todos aprenden de la misma forma. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Este es el momento. El Padre Galo fue profesor de mis papás, imagínate, Juanfer. Y ahí sigue escribiendo libros. Fíjate que hay otra situación aparte de que no todos aprenden de la misma manera. No todos aprendemos a la misma velocidad. Hay algunos que tardan un poquito más en asimilar las cosas que otros. Hay algunos que inmediatamente pescan las cosas y ya la tienen. Y hay otros que hay que explicarle los chistes para que se rían. En efecto, sí. Y tiene mucho que ver precisamente con los métodos de enseñanza, tiene que ver también con una cuestión de alimentación, tiene que ver con una cuestión de formación de redes neuronales, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Entonces sí, tiene mucha razón, doctor Taracena. El ser humano aprende también a velocidades distintas y aprende cosas distintas. O sea, para algunos va a ser como más rápido aprender matemáticas y para otros va a ser más fácil aprender a leer y escribir. O a algunos se les va a facilitarle los idiomas y a otros la veterinaria. Entonces, sí tiene que ver mucho con lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? La doctora Melgar dice, con lo que acabo de exponer, no puede ser el aprendizaje solo en lo que me interesa. Ejemplo, un arquitecto no solo diseñar una casa, un odontólogo solo hacer resinas, ya que hay que ver al ser humano en su totalidad. Sí, doctora, en efecto, es así. Pero en este sentido, lo que mencioné fue que aprende de una mejor forma. No quiere decir de que no vaya a aprender. Aprende de una mejor forma los temas que le interesan. O sea, no necesariamente va a ser una única rama, sino que es completamente un movimiento holístico el que se tiene y podemos desarrollar muchas habilidades, pero es eso, desarrollo de habilidades y de competencias y precisamente da la pauta al tema que vayamos a ver. Pero en efecto, tiene mucha razón al mencionar que no solo es lo que me interesa, no, aprendo de una mejor forma lo que me interesa, que es la parte emocional, en donde yo me siento bien, en donde es lo que a mí me gusta, pero eso no quiere decir y no da pauta o no cierra la puerta al hecho de que no vaya a aprender las cosas que no me gustan. Por ejemplo, un ejemplo muy personal, a mí las matemáticas no se me dieron, las aprendí, sí, y me gradué de contador, pues sí, o sea, con sumas y restas y a veces divisiones, pero la parte, o sea, cuando recibí clases de economía, el ver cuestiones de ecuaciones y todo esto,
pues sí, no me gustaba, lo aprendí, sí, lo aprendí, pero porque todos los seres humanos tenemos habilidades o métodos distintos para aprender cosas distintas. No es solamente una única cosa. Y esto tiene que ver precisamente con el último tema que vamos a ver, que está relacionada con la psicología del aprendizaje, que me parece a mí que es una de las cosas, una de las propuestas metodológicas mucho más importantes de lo que se han formulado a través de la parte de las inteligencias múltiples. La inteligencia, al igual que la creatividad, tiene mucho que ver con y el modo en el cual ve y percibe el universo, ve y percibe la resolución de conflictos, ve y percibe y aprende o interpreta el mundo de modos distintos. Entonces, Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Él propone que todas las personas poseemos al menos 8 formas de inteligencias, ¿sí? Las cuales se presentan en distintos estados de desarrollo cuando nacemos. Todos nacemos con estas inteligencias, todos. Pero desarrollamos unas más que otras. No todos tenemos desarrolladas las mismas inteligencias o en el mismo porcentaje. Incluso si nosotros hemos visto redes sociales, se van a dar cuenta que incluso que hay hasta test en donde uno puede entrar y ver, sí, cuál es tu porcentaje más alto, porque es importante ver esto. Gardner veía precisamente el hecho de que los seres humanos somos seres holísticos, ¿no? Y todos tenemos estas 8 inteligencias, que son la inteligencia visual espacial, la inteligencia musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüístico-verbal, la lógica matemática, la naturalista y la intrapersonal, ¿sí? Todos tenemos las 8 inteligencias, todos. ¿Desarrollamos unas más que otras? Sí, eso es cierto. Desarrollamos unas más que otras. Esta nos ayuda a aprender mejor algunos temas que otros, totalmente. Pero eso no quiere decir, y no cierra la puerta, a que hayan otras posibilidades de aprender a desarrollar algunas habilidades. Por ejemplo, hay compositores que no saben cantar, pero que tienen buen oído. Hay gente que baila muy bien, pero no es buena actuando o no es buena haciendo matemáticas. Hay gente que tiene buena capacidad de espacios, que sería el caso de los arquitectos, y hay gente como yo que no sabe ni medir 30 centímetros porque no domino espacios. Hay gente que es muy buena para cuestiones de lenguaje, para aprender idiomas, y hay gente que es muy buena para sembrar y para cultivar, ¿verdad? Eso no quiere decir de que las personas que no tengan desarrolladas estas habilidades son personas que no poseen inteligencia. Al contrario, Gardner decía, no todos tenemos las mismas inteligencias, no todos aprendemos de las mismas formas, no todos aprendemos lo mismo en la misma medida, en la misma sintonía y en la misma velocidad, ¿verdad? Entonces, Gardner remarcaba que la brillantez en las matemáticas o en la lengua, las inteligencias más favorecidas por el sistema educativo tradicional, no son suficientes para desenvolverse en la vida. Hay que desarrollar otras habilidades. Esto no quiere decir, y vuelvo y repito, no quiere decir que hay que echar por la borda las matemáticas y la lengua. No, para nada. Al contrario, el lenguaje o el desarrollo de la competencia del lenguaje debería ser vital porque es, en muchos casos, nuestra mejor herramienta. En el caso de las matemáticas, todo tiene que ver con matemáticas. Todo tiene que ver con matemáticas y tenemos que desarrollar las competencias. Sí, a algunos nos va a costar más. Yo el primero. A algunos otros no les va a costar tanto. ¿Por qué? Porque tienen mayor desarrollo en esta habilidad o en este tipo de inteligencias. ¿Sí? La teoría de las inteligencias múltiples se organiza a partir o a la luz de los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver un conflicto.
Es así como cada inteligencia se activa o se dispara a partir de cierto tipo de información. Yo recibo una información, la gestiono, la transformo, me la apropio y la adhiero, y a partir de eso la discierno y la expreso, ¿sí? Los estudiantes poseen diferentes capacidades y por ello aprenden, memorizan, realizan y comprenden de modos diferentes, en tiempos diferentes y cuestiones totalmente diferentes. Eso no quiere decir de que no puedan desarrollar la competencia para aprender otras cosas, para aprender otras habilidades o para desarrollar otras destrezas. El ser humano se va a, o sea, hay que estimular de cierta forma al cerebro para desarrollar algún tipo o otros tipos de destrezas y de habilidades y de capacidades y de cogniciones y de competencias. Porque a partir de ello es que el ser humano va a seguir adhiriendo y tomando en consideraciones sus propios aprendizajes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, no hay dudas, preguntas, comentarios. Bien. Empecemos con la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. No solo es utilización de números, sino de la utilización de la lógica. En Harry Potter, por ejemplo, en Harry Potter 1, en la piedra filosofal, hay un momento en el cual Hermione, que es una de las compañeras de Harry Potter, le dice a Harry, lo que sucede, Harry, es que muchas personas que son inteligentes no saben utilizar la lógica porque tienen buena memoria. A veces lo que necesitamos es desarrollar la capacidad de la utilización de la lógica. Esta inteligencia se ve desarrollada en científicos, en matemáticos, en contadores, en ingenieros, en analistas de sistemas, en operarios, entre otros, ¿sí? Son personas que están especializadas en esto. Son personas que de una u otra forma, al tener mayor desarrollo de la inteligencia lógica matemática, se les desarrolla y se les facilita mucho más que alguien que no tiene esta capacidad tan desarrollada. O sea, yo creo que si yo hubiera estudiado ingeniería, por ejemplo, me hubiese costado mucho más que estudiar psicología por la inteligencia que yo tengo desarrollada. No quiere decir que no pueda. No, claro que puedo. Creo yo, espero yo. Pero tengo que desarrollar esta habilidad, ¿sí? La siguiente inteligencia es la naturalista o la inteligencia ecológica. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, yo me recuerdo que aprendí que habían 3 reinos: el reino animal, vegetal y mineral. Cuando yo llegué a la universidad me di cuenta de que habían otros reinos como el fungi, el monera y el protista. Creo que son los únicos, ¿o hay más? Sí, son 5 desde hace rato. Sí, ¿verdad? En mi época, a mí me enseñaron que eran 3. Entonces, desarrollar esta habilidad implica el conocimiento del medio ambiente, ¿no? La poseen gente de campo. Y aquí hay un filósofo que mencionaba que si alguien sabe labrar la tierra no se le puede llamar ignorante, porque sabe labrar la tierra, porque sabe entender lo que Juan 23 diría, los signos de los tiempos, interpretan la naturaleza para sacarle un mejor fruto. Eso es muy importante. Lo tienen desarrollado los botánicos, los ecologistas, los paisajistas, que ven en el medio ambiente o en el cuidado del medio ambiente una forma de vida, ¿sí? La siguiente, la intrapersonal, es la capacidad de construir una percepción precisa respecto a sí mismo, ¿sí? Organizar y distinguir la propia vida. Tiene que ver con la autocomprensión, tiene que ver con
tiene que ver con el cuidado, con el cuidado del sí mismo, con la autorregulación, con la metacognición, ¿no? Con el conocimiento interno. En los textos básicos que, por ejemplo, Ignacio de Loyola mencionaba, constantemente repite la frase, pedir conocimiento interno de, pedir conocimiento interno para, pedir conocimiento interno. Entonces, se queda la persona con inteligencia intrapersonal, desarrolla la capacidad de verse al interior y desarrollar y comprenderse para comprender mejor el entorno, ¿sí? Se encuentra desarrollada en personas, en teólogos, por ejemplo, gente como Ignacio de Loyola, gente como John Sobrino, como Martin Luther King, filósofos y psicólogos, entre otros, ¿sí? Son personas genuinamente reflexivas. La inteligencia visual espacial, que es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la ubicación, ¿sí? Tiene que ver con medidas, tiene que ver con la forma en la cual yo interpreto la realidad a través de lo que yo percibo desde mi parte visual, ¿no? En general lo tienen que tener muy desarrollados los gráficos, tiene que ver con esquemas, tiene que ver con posiciones, tiene que ver con entender el entorno, ¿sí? La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar y transformar expresiones musicales, ¿no? Está presente obviamente en compositores, en directores, en músicos, en críticos y en personas que tienen desarrollado un muy buen oído, porque son capaces de entender las armonías, son capaces de entender la transmisión o la unión de los signos musicales, y a partir de eso desarrollan esta capacidad y esta inteligencia. La inteligencia corporal kinestésica o cinética tiene que ver con la utilización y la expresión de ideas y sentimientos a través del cuerpo. Cómo a través del cuerpo puedo expresar de una mejor forma o cómo puedo aprender haciendo. Son las personas que aprenden cuando hacen. O sea, aprendo porque tengo la experiencia. Si no, o sea, puedo leer, puedo decir, puedo tener un montón de cosas, pero lo que tengo que hacer es hacerlo para desarrollar la competencia, ¿no? Tiene que ver mucho con la utilización de las manos para la transformación de elementos, ¿sí? Y esto obviamente está presente en atletas, en bailarines, en cirujanos y en artesanos. La interpersonal es la capacidad o es la inteligencia de entender a los demás e interactuar eficaz y felizmente con ellos, ¿sí? Tiene que ver con la relación que existe entre las personas y tiene que ver con personas que se dedican, por ejemplo, a la política, a las ventas. Los docentes exitosos tienen una capacidad intrapersonal y son personas que trabajan como en grupo. Y por último, la inteligencia lingüístico-verbal es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita, ¿sí? Esta inteligencia se ve desarrollada en escritores, en poetas, en periodistas y en oradores, ¿sí? Es jugar con el lenguaje, entender el lenguaje y desarrollar las competencias de la comunicación y el lenguaje. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué inteligencia necesitarán nuestros estudiantes de la Facultad de Odontología? ¿Cuál sería, a su modo de ver, la inteligencia que más desarrollada deberían tener los estudiantes de la Facultad de Odontología? A mí me parece que necesitan la visual espacial. Sí, necesitan visual espacial, totalmente de acuerdo, doctora Chinchilla. ¿Cuál otra? ¿O será que solo una necesitarán para ser buenos odontólogos? Doctora Vázquez. La interpersonal. La interpersonal, totalmente. Imagínense, o sea, un doctor que no hable y que no se relacione con sus pacientes, ¿cuántos pacientes le van a buscar, no? ¿Qué Incluso otra? la lingüística.
La lingüística. La lingüística, sí, totalmente, para comprender lo que están leyendo y cómo se transmite esto, cómo se transmiten ideas. El doctor Carrillo menciona la sinestésica. Sí, claro, o sea, yo, Luis Alberto Wiwi, delante de Dios y los santos que me juzgarán, yo admiro mucho la capacidad tan perfecta que tienen que tener, esa capacidad milimétrica para hacer cortes, para hacer drenajes, para inyectar o este tipo de cosas que son competencias que se necesitan desde la parte de la inteligencia sinestésica. ¿Qué más? Es que yo creo que aunque tengan que desarrollar alguna en algún momento dado, es importante que tengan un manejo integral de todas las inteligencias, porque esto les da la integralidad y además les permite ser mejores profesionales, o sea, abarcar su área de acción de manera integral. En efecto. Muchas gracias, doctora Chinchilla. Que era lo que mencionaba la doctora Melgar. Somos tan integrales que necesitamos tanto de todo para comprender que necesitamos de verdad, saber de todo, desarrollar estas competencias para ejercer nuestra profesión. Más aún los que nos dedicamos a la salud, ¿no? Con Juan Fernando mencionábamos en algún momento a un estudiante de la Facultad de Odontología y él decía que él se extrañaba de ver a este estudiante tirado pintando con los niños antes de pasar consulta. ¿Qué genera eso? O sea, esa capacidad intrapersonal e interpersonal para comunicarse con los otros, interpersonal para que en el momento de estar haciendo, tener la capacidad de guardar silencio y dedicarme al trabajo, la capacidad de comunicarme con las otras personas, la capacidad de transmitir ideas, la capacidad de realizar cálculos, la capacidad de incluso de realizar cálculos para cobrar lo que tengo que cobrar. Todo esto tiene que ver con la imagen holística del ser humano que se confluye en el ejercicio profesional. Y la psicología del aprendizaje va a buscar precisamente la integración de esta parte. No solo desde el desarrollo de nuestras inteligencias, sino desde la relación que podemos tener desde nuestra parte emocional con las personas para saber por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Creo que a manera como un corolario de esto que estamos hablando, hace algunos años se veía un poco más frecuente, hay como un pequeño poema, un pensamiento que dice que los odontólogos tienen un poco de otras profesiones. Dice, son ingenieros porque hacen puentes, ¿verdad? Diferentes, pero hacen puentes, ¿verdad? Son artistas porque les gusta la belleza, son por ejemplo, creativos como un diseñador, o sea, son varias cosas y esto pues viene a me parece de manera muy ad hoc a este tema que estamos tratando de las inteligencias múltiples, porque definitivamente, aunque cada uno vaya teniendo un área en la que se va a desempeñar mejor, va a tener que tener un dominio, un conocimiento del resto de áreas de su misma carrera para poder encauzar a sus pacientes. Bueno, esto lo hace con ese profesional, esto con el otro, y va de alguna manera teniendo esa comunicación interpersonal también entre sus colegas, ¿verdad? Porque es importante también esa retroalimentación y ese apoyo con otros profesionales. Gracias. En efecto, doctora. O sea, mejor dicho, imposible. O sea, como les digo, o sea, un odontólogo que no tenga desarrollada la inteligencia intrapersonal o interpersonal, ¿cómo se le va a tener confianza? ¿Cómo se le va a tener confianza? O sea, tiene que ver también con la parte psicológica, tiene que ver con la parte del trato humano. Y nosotros como docentes de la Facultad de Odontología tenemos que tener eso bien claro, porque nuestros estudiantes al final de cuentas van a trabajar con seres humanos. Y con seres, o sea,
con seres humanos que tienen miedo a ir con un odontólogo. En algún momento lo conversábamos con Juan Fernando, que le decía así como, a mí me da miedo y me da terror ir con un odontólogo porque ya solo el ruidito me evoca tortura, así de, ya llevamos esto, ¿no? Muchas veces en el consultorio nos convertimos en psicólogos, hay pacientes que nos cuentan la vida, totalmente. Y eso tiene que ver precisamente con la psicología del aprendizaje. Si nosotros tenemos claro eso, ¿sí, doctor? Si nosotros tenemos claro esto, sabremos que delante de nosotros tenemos cómo y de qué forma podemos desarrollarnos mejor, desarrollar mejores competencias en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Y como el doctor Dajinte mencionaba, es importante tener conocimiento matemático para saber cómo cobrar honorarios. Que eso creo yo que las facultades de salud en general no nos enseñan mucho, entonces es necesario también tener esos cálculos para saber variar y darle precio a nuestros servicios. Dicho esto, pues yo me voy quedando por aquí. No sé si alguien quisiera tener un último comentario o una última pregunta. Si no, yo me voy quedando por aquí, doctoras. Pues bueno, entonces, por mi parte me quedo por aquí. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Hoy fue un poquito más denso, pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por todos estos conocimientos siempre tan importantes para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior y en esta parte de la innovación educativa, ¿verdad? Que tenemos que tomar, y especialmente hoy, pues, que es el día, que en las vísperas del Día del Maestro. Entonces, Juanfer, le dejo la palabra para que pueda hacerle entrega de su reconocimiento a Luis Alberto y no sé qué, algunas indicaciones que quisiera decirles a los docentes para la parte 2 de nuestro diplomado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, agradecer a Wiwi, ya sabemos su calidad docente, ¿verdad? Y muy ameno, ¿verdad? De hecho, hay varios comentarios acá, ¿verdad? Que fue muy interesante, muchas gracias. Nos evocó muchos recuerdos, dice el doctor Dahinten. Muy interesante y dinámica la presentación de hoy. Muchas gracias. La doctora Ligia dice, me ha parecido súper interesante esta charla y la participación de todos los docentes como un buen ejemplo de educación liberadora versus bancaria, según Paulo Freire, dice. Muchas gracias. Y pues feliz día al maestro a todos, dice la doctora Nancy. Igualmente, pues muchas gracias. Voy a hacer la entrega simbólica o la entrega virtual del... Aquí está muy pequeño esto, pero vamos a ponerlo aquí más grande. Ahí. Del diploma. Sí, dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología, Unidad de Planificación y Desarrollo Académico, otorgan el presente diploma de reconocimiento al magíster Luis Alberto Wiwi por la brillante disertación de la conferencia Psicología del Aprendizaje, Jóvenes y la Evolución Digital. Se llevó a cabo como parte del 6º módulo del Diplomado de Innovación de la Educación Superior dirigido al personal docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, Guatemala, 24 de junio de 2021. Firma el decano en funciones, doctor Otto Raúl Torres, el secretario académico, doctor Sergio García Piloña, la doctora Carmen Lodena Ordóñez como directora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Académico y un servidor como asesor del programa de formación docente de UBDEA. Entonces, pues nada más me queda solo agradecer. Gracias, Wiwi, y que siempre presto a colaborar con nosotros, ¿verdad? Bien, ahora compañeros profesores, hoy terminamos la primera fase del diplomado. Sí, tenemos un total de 50 horas. Como dijo la doctora al inicio, se va a hacer llegar su diploma a los profesionales que terminaron, bueno, que participaron en las sesiones virtuales, además de las actividades asincrónicas dentro del Classroom.
Todavía faltan algunos que no han dado sus tareas, entonces creo, doctora, que vamos a dar un poquito más de tiempo para que puedan tener sus 50 horas, ¿verdad? Los que se animen a invertir un poquito de tiempo para hacer sus tareas. No se están calificando de una ponderación sumativa, definitivamente, nada más solo es con entregarlas. Hay algunas tareas que doy retroalimentación. Y si me he tardado un poco es porque somos bastantes y son tareas que hay que leer mucho, entonces ténganme un poquito de paciencia, créanme que van a ser de vueltas todas, ¿verdad? A partir del próximo mes empezamos con la segunda fase del diplomado. Empezamos con van a haber 2 sesiones de evaluación de docente. Disculpen, voy a conectar la computadora porque se me va a apagar, pero para mientras voy a seguir hablando. Vamos a tener 4 sesiones que son las que nos hacen falta. Son 2 sesiones de evaluación docente, de evaluación de procesos educativos. Esto va a ser un tema muy, muy interesante porque hay temas de evaluación que nos sacan completamente de las evaluaciones sumativas, ¿verdad? De los famosos exámenes de selección múltiple. Y estos exámenes hay infinitas formas de evaluar, eso lo vamos a ver en 2 sesiones, ¿sí? Tenemos la sesión de currículum, ¿sí? Formación de currículum y de diferencia entre planificar un currículum por competencias y por objetivos. Eso va a ser algo muy, muy interesante también. Y un siguiente módulo que tenemos al final, perdón, no es al final, es antes, es un penúltimo módulo, una penúltima clase que va a ser de ética profesional, que también es sumamente importante. Entonces, esta segunda fase va a ser de 45 horas, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya nuestras 2 fases y terminaríamos el diplomado en octubre, ¿verdad, doctora? Que si no estoy mal, estamos terminando en octubre como parte de este diplomado que fue todo este año 2021, un año irregular, pero espero pues que ahorita que llegamos un poquito más de la mitad del curso, terminando esta primera fase, todo este esfuerzo que ha hecho la unidad de planificación y desarrollo académico haya sido de mucha utilidad para ustedes, ¿sí? Para nosotros, pues para mí también, personalmente, pues hay mucho aprendizaje y para ir fortaleciendo nuestra labor docente, que creo que eso es el objetivo de esta actividad. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos en un mes. Y durante el transcurso del fin de semana, si no es el fin de semana, pues en el transcurso de la próxima semana vamos a estar subiendo al Classroom la grabación de esta última sesión y también unos documentos de apoyo y la última tarea de este módulo, ¿verdad? Entonces este mes va a ser para hacer esta tarea y para los que quieran ponerse al día, pues ahí seguimos al día. Ahí el Classroom está... digamos, está diseñado para si hay fechas de entrega y ustedes pueden entrar la fecha y les sale entrega tardía, pues eso les va a salir, pero sin ningún problema. Lo que hacemos es que los invitamos a que terminen sus tareas porque esto es una actividad de aprendizaje muy, muy importante. Entonces, con esto termino, doctora. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy siempre a la orden. Sí, me pueden preguntar por el Classroom, nos pueden preguntar por el chat ahí con la doctora Carmen Lorena o por correo electrónico, ¿verdad? Entonces... muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Juanfer. Muchísimas gracias nuevamente, Wiwi. Y pues un abrazo a todos. Que tengan un feliz Día del Maestro, un descanso largo. Y pues que en paz descanse nuestro maestro Valerdo Mejía. Vamos a poner nuevamente el video en homenaje a él. Y después de ese video, pues un video corto deseándoles feliz Día del Maestro que se hizo el año pasado, pero que este año deseo compartirlo nuevamente con ustedes. Entonces que pasen feliz noche, feliz Día del Maestro y Dios me los bendiga y cuídense mucho que el virus está pegando fuerte.
enseñad a todos. Nuevamente, feliz Día del Maestro y Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Feliz noche.